Bienvenidos al podcast del GT de Claxo Migraciones y Fronteras Sur-Sur. Esta nueva emisión de nuestros podcasts de coyuntura abordará los hechos ocurridos recientemente en la frontera de Chacayuta, Santa Rosa, entre Chile y Perú. Esta vez contamos con invitados que desde diferentes miradas y lugares nos contarán sobre la situación actual de lo que está sucediendo en frontera. Contamos con académicos y académicas y organizaciones pro-migrantes que habitan Chile y Perú, como así también contamos con testimonios de migrantes que nos expresarán sus historias de tránsito, las dificultades que atraviesan y sus preocupaciones actuales. Les invitamos a escuchar atentamente nuestro nuevo podcast y aprovechamos también para invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, ver y analizar críticamente nuestras producciones, intervenciones y declaraciones. Avanza la policía, empiezan a lanzar piedras. Lo que necesitamos es salir de aquí y llegar a nuestro lugar. No se está actuando xenofóbicamente. Necesitamos regresar a nuestros hogares. No se está aquí metiendo a todos los ciudadanos migrantes en el mismo saco, los derechos humanos, indicando que todos son criminales. No hay baño, no tenemos agua, no tenemos comida. Pero hay una verdad. Se había un incremento de actos delictivos durmiendo hechos por esos en la arena, los niños duermen en el suelo. ¿Qué les motiva a salir de Chile? ¿Con qué información cuentan? El contexto en el que sucede esta situación terrible que nos convoca. Hola, soy Nanette Liberona, me encuentro en Iquique, vivo y trabajo en Iquique, en la Universidad de Tarapacá, soy académica, investigadora, desde la antropología hago un trabajo con la población migrante. Es un contexto de alza de la criminalización de la población migrante irregularizada. Tenemos una serie de medidas y modificaciones a la normativa migratoria que han ido instalando en el discurso mediático, ¿cierto?, en la opinión pública en general, utilizando el contexto preeleccionario, y todos los candidatos, candidatas, gente de las clases políticas está utilizando a la población migrante como chivo expiatorio, ¿cierto?, de todos los males de la sociedad. Esta criminalización se viene dando de hace bastante tiempo, por lo menos con más énfasis desde el año 2018, pero durante la pandemia, con el cierre de fronteras y la militarización de la misma, ha ido aumentando. El ingreso por paso no habilitado se consideró un delito y de hecho se está votando en Parlamento una modificación a la ley 21.325 de Migración y Extranjería del año 2021 para hacer que se reconozca realmente por ley el ingreso clandestino como un delito. Esto, además de la otra modificación a la misma ley que facilita las expulsiones, haciendo más expedita su notificación y entonces pudiendo ejecutar mucho más rápidamente un gran número de expulsiones administrativas pendientes de este gobierno, que fue promesa, ¿cierto?, eleccionaria también. Son el contexto que produce una huida, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de que la gente se está yendo de Chile de manera desesperada porque en general se les culpa, ¿no?, del alza de la delincuencia y de la criminalidad en general. Tenemos además unas declaraciones que hizo el 6 de abril el fiscal nacional Valencia, en la que se permite el aumento de los días de prisión preventiva imputados a extranjeros cuya identidad no haya podido ser establecida por otros medios nacionales. Entonces, estas declaraciones hicieron que se votara un cambio en el Código Procesal Penal y se está asociando el ingreso irregular también, el ingreso clandestino al territorio nacional y la mantención de la situación migratoria, entre comillas, ilegal, ¿cierto?, como una presunción de peligro para la seguridad y para la sociedad. Todo esto hace que las personas sean permanentemente apuntadas con el dedo, criminalizadas en distintos espacios por mantener la situación irregularizada, sin considerar que lo que tenemos es una irregularización dada por el Estado de Chile, ¿no? Este grupo de personas migrantes decide. Mi nombre es Cécile Blouin, soy profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctoranda en la Universidad de Durham en el Reino Unido. Esta nueva migración, esta nueva trayectoria migratoria
por distintos motivos, unos vinculados con la criminalización de la migración que está ocurriendo ahora en Chile y la alta discriminación de la cual sufren, y por otro lado también debido a condiciones socioeconómicas muy complejas, muy difíciles, condiciones que han sido generadas por la pandemia, pero también por la inflación que está viviendo la región y en este caso Chile. Hay varias cosas, ¿no? Por un lado están las personas que... Mi nombre es Lorena Zambrano, soy representante de AMPRO Tarapacá y tenemos 2 AMPROs más, uno en Arica y uno en Antofagasta, que somos la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá en este caso. Además hacemos parte de un colectivo que se llama Mujeres Migrantes y pertenecemos a la Red Nacional de Migrantes y representante del COSOC CERMIC de la zona norte. Deciden regresar o retornar cansados de la espera de la respuesta de las autodenuncias que llevan más de muchas 5 o 6 años, otras más, sin respuesta, ¿no? Por un lado eso, por otro lado está esta nueva ley que es seguritista, por tanto el contexto tiene varias conjeturas que agregar. Y por otro lado también está la ola de discriminación y racismo que lamentablemente sufre mucho de la nacionalidad venezolana, ¿no? También aparte de eso se une un eje político muy importante. Estamos a puertas de las elecciones de la Constitución y eso nos llama mucho la atención. En todas estas temporadas que ha habido estas famosas crisis migratorias telenovelísticas, censuradas y sacadas por los medios de prensa amarillistas, siempre son en ejes políticos, ¿no? Pasa todo el año y no se habla de la migración, pero coincide que justamente cuando son estos apuntes de la política, esto se usa de una manera muy sucia, ¿no? Y el canciller dio garantías para el retorno de ciudadanos venezolanos. Seamos voluntarios en irnos, no nos van a obligar. Así como ustedes quieren una solución, nosotros también queremos una solución. Acciones diplomáticas que calificaron de reservadas. Respecto de las personas que se encuentran en este lugar, ¿cierto?, queriendo pasar hacia Perú. ¿Cuál es el accionar de las autoridades de frontera? Las medidas que ha tomado el gobierno de Boluarte. Mi nombre es Cécile Blouin. Consiste en una militarización de la frontera, así como un uso de la fuerza importante con, digamos, la presencia entonces militar en la frontera, policial y militar. Ello implica riesgos muy grandes para la población migrante y también da el mensaje de una verdadera guerra contra la migración, contra una migración supuestamente clandestina, pero que en realidad es producto de las políticas elegidas por los mismos gobiernos que han irregularizado esta migración, no permitiendo el ingreso de la población migrante a sus territorios. En cuanto a la acción o participación de otros actores. Hola, mi nombre es Alejandro Montoro García, abogado peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos por la Universidad Nacional de Lanús. Como los organismos de sociedad civil y organismos internacionales, podemos observar que tanto OIM, ACNUR y algunos organismos de sociedad civil se encuentran presentes en esa zona, pero también sabemos que su acción se limita a brindar asistencia humanitaria, abastecimiento de alimentos, principalmente para paliar la crítica situación que enfrentan las personas migrantes, porque son los estados los responsables de abordar la situación con un enfoque de derechos humanos, para evaluar los casos de manera particular y otorgar protección a las personas con necesidad de protección internacional. Más aún, teniendo en cuenta que en el grupo de personas se encuentran niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas con enfermedades graves. Lamentablemente, a la fecha, solo observamos por parte del Estado la participación de sus Fuerzas Armadas, sus fuerzas policiales, con el objetivo de resguardar sus fronteras sin importarles la situación de las personas migrantes. Ninguno de los dos estados se hace cargo del problema y esperan la respuesta o participación del Estado venezolano como única salida a esta situación grave que afecta a los derechos humanos de las personas migrantes. Máxima tensión en la frontera. Todo terminó con una persona herida. La violencia comienza a escalar. La Cancillería llamó a respetar los derechos humanos. Cientos de inmigrantes abogan por retornar a sus países de origen.
el contexto chileno y por qué se ha dado la situación de las personas que están en la línea de concordancia entre Chile y Perú. Bueno, lo que está pasando aquí en Arica, en la frontera, en la línea de la Concordia específicamente. Mi nombre es Marioli Corona, me encuentro en la ciudad de Arica, en Chile, muy cerca de la línea de la Concordia y la frontera con Perú. De profesión soy antropóloga social, soy activista en la organización AMPRO, que es la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes del Norte. Es que hay más de 200 personas, o entre 150 y 200 personas atrapadas todos los días intentando salir de Chile. Ayer justamente estuve yo en la noche ahí y había un bebé de 2 meses durmiendo en la intemperie. O sea, esas condiciones son que en donde no se pueden ni siquiera estas personas acercar a pedir el baño o obtener servicios básicos. No tienen agua, los tienen bajo el sol, no los dejan acercarse ni siquiera a ventanillas. Hay mucha gente que tiene sus documentos en mano y ante el racismo no se pueden acercar a las ventanillas para poder quizás pasar de la forma regular. Respecto a la situación de las personas que se encuentran en la línea de la Concordia, Mi nombre es Alejandro Montoro García. entre Chile y Perú, podríamos afirmar que esta situación devino como consecuencia de las medidas securitistas adoptadas por el gobierno chileno a partir de febrero de este año y en el contexto particular de ciertos actos de agresiones y violencias entre migrantes y carabineros en Chile, y con algunos episodios fatídicos como la muerte de 3 carabineros en las últimas semanas. Si bien son actos que deben investigarse y sancionarse, no puede ser un argumento suficiente para criminalizar a toda la población migrante venezolana en Chile, quienes muchos de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad y con necesidad de protección internacional. Es en este contexto social en el que el gobierno chileno inició un proceso de reforma a todo nivel, partiendo de una reforma constitucional que faculta a las Fuerzas Armadas realizar un control de identidad y registro en las zonas fronterizas, así como la detención de ser necesaria para ponerlos a disposición de la policía chilena. Además, a través de un decreto autorizó a las Fuerzas Armadas a detener a las personas si son identificadas ingresando o saliendo del territorio por pasos no habilitados, y a su vez el gobierno chileno llevó a cabo una reforma de su legislación penal que amplía las facultades a la policía para realizar el control migratorio de personas migrantes en el país. Frente a este contexto de criminalización de las personas migrantes y la militarización de las fronteras nortes de Chile, muchas personas decidieron salir rumbo a Perú, pero estas personas se hallaron con una respuesta similar del Estado peruano, ya que el Estado peruano en las últimas semanas declaró en estado de emergencia 7 regiones fronterizas del Perú, al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y al sur en Tacna con Chile, y también militarizó las fronteras para impedir el paso de las personas migrantes. Y esto fue lo que ocasionó que alrededor de 300 a 400 personas migrantes se encuentren en esta zona comprendida entre el control fronterizo Santa Rosa en la ciudad de Tacna y el complejo fronterizo Chacayuta en Arica, Chile, sin tener la posibilidad de ingresar a uno u otro país. Por tanto, es imprescindible lo que hoy día acontece, ¿no? Porque nos quedan muchas alarmas. Por un lado, mi nombre es Lorena Zambrano. Prácticamente se quiere hacer o se quiere practicar un vuelo humanitario de suma urgencia, viéndolo del Estado venezolano, pero por otro lado se quedan abandonadas otro restante de familias que no pertenecen a esta nacionalidad, y entre ellas una de las más afectadas, Haití. O sea, hoy día vemos que ni siquiera el representante de Haití se ha hecho presente en la frontera, por tanto más nos causan las alarmas. O sea, hoy día no están solo en condición de irregularidad las personas, en este caso de nacionalidad venezolana, sino que también tenemos un porcentaje elevado de personas haitianas, colombianas, ecuatorianas. Son muy pocas, pero igual están. Por tanto, desde las organizaciones de la sociedad civil, lo que se propone es un corredor humanitario donde estas personas puedan llegar sanas y salvas a casa sin un castigo previo. ¿Por qué llamamos al castigo previo? Que esto ocurrió en la época de la pandemia, cuando se les hacía firmar como prácticamente dándose por expulsados sin retorno y obligados a aceptar esta vivencia sin ni siquiera pensar que no era por una necesidad propia, sino lamentablemente por el sistema que vivíamos en pleno COVID. Nuevamente se repite esta acción ahora, y es ahí donde volvemos a insistir que políticamente se está utilizando, porque ya ellos lo hablan, pero ¿cómo lo van a aplicar? Es la gran pregunta.
Por aquí pasaban los que se marchaban a Chile. Llevamos ya 5 días varados acá. Dicen que se criminaliza al colectivo. Vamos a cazar extranjeros. En medio de reproches a Chile por su manejo de la migración clandestina. Se han reportado casos de agresiones sexuales en la frontera. El desierto es muy fuerte para la familia, para pasar por ahí también. Y pide a ambos gobiernos priorizar la atención a los migrantes. Y aquí estoy varado. ¿Qué demandas son las más prioritarias de las personas en tránsito entre Chile y Perú? Bueno, ¿qué demandas o qué es lo que desean y exigen estas personas que se encuentran atrapadas en la frontera entre Chile y Perú? Mi nombre es Marioli Corona. Es volver a su país, es que los estados promuevan un corredor seguro para la migración venezolana que desea retornar a su país. También piden que el gobierno sea coherente y que permita su movilidad para así evitar lo que se está viviendo hoy en día aquí en la frontera. Las principales demandas que tiene la población en tránsito. Hola, soy Nanetli Verona. Es que las dejen salir, ¿no? Eso es lo prioritario. Actualmente una de las mayores dificultades es que se les reconozca la posibilidad de salir del país sin pagar las multas que implican permanecer por un plazo extra, digamos, en situación irregularizada. Esto quiere decir que se le estaría cobrando a estas personas que ya están empobrecidas por no haber encontrado ninguna posibilidad de inserción social ni laboral en el país para salir, ¿no? Se le estaría cobrando. Por otro lado, hay personas que tienen la documentación, que han tenido algún tipo de visa temporaria, que están en espera eterna, ¿cierto?, por más de 3 o 5 años de una respuesta a sus solicitudes de refugio y que ni siquiera pueden acercarse a las ventanillas de la PDI, ¿no?, de la PDI, que es la Policía de Investigaciones a cargo del control migratorio en el complejo fronterizo, en este caso de Chacayuta, que es por el lado chileno. Entonces no se les permite acercarse porque como las personas se han reunido en grupo y están pasando por el costado del complejo a modo de protesta, ¿no?, y de también hacer un llamado de atención a las autoridades que permitan el libre paso, la libre movilidad. Lo primero que me gustaría comentar es que Mi nombre es Cécile Blouin. existe poco espacio en los medios para las voces de las personas migrantes, es decir, no hay mucho énfasis en cómo lo que está ocurriendo en la frontera también es una forma de resistencia y cómo las personas migrantes se están organizando y buscando justamente movilizarse a pesar de estas políticas migratorias, a pesar de estos cierres, a pesar de esta militarización, cómo ellos resisten. Entonces, eso quizás lo primero. Las demandas obviamente están vinculadas primero al pase, es decir, a poder circular, ingresar en especial, en este caso, a Perú. Y luego hay demandas relacionadas con las necesidades básicas de las cuales necesitan en este momento de forma vital, como alimentación, agua, higiene, pero también acceso a fuentes de electricidad para cargar celulares y mantenerse comunicados y saber cómo, digamos, encontrar otros caminos, estar en contacto permanente también con sus familiares. Estas demandas sí se han reportado en medios de prensa también. Hay organismos que están interviniendo, más que todo brindando esta atención de emergencia, y existen algunas instituciones también públicas que están haciendo una labor desde lo local y lo regional. Y podemos también mencionar a organizaciones de la sociedad civil con presencia histórica, por ejemplo, en el caso de Tacna, en el caso del lado peruano, como el Servicio Jesuita, que se ha pronunciado, que ha hecho reportes, que está intentando poner presión para encontrar una solución a esta situación. El 7 de mayo, después de muchas idas y vueltas entre los gobiernos de Chile, Perú y Venezuela, llegó un avión desde Caracas a Arica. En el avión viajarán aquellas personas que quedaron seleccionadas, unas 115 personas de nacionalidad venezolana, para, como dice el plan, retornar a casa. En el camino quedan muchos otros, en su mayoría venezolanos, pero también personas de origen colombiano y haitiano. Es decir,
quedaron aquellos y aquellas que no entran en el radar humanitario de los estados y de los organismos internacionales. Si bien este avión trajo algo de alivio para algunas de las personas que sufrían las calamidades que expresaron los invitados en este podcast, pareció una respuesta contingente, más un parche que una solución a largo plazo. Las personas que aún están en la frontera de Chacayuta, Santa Rosa y en tantas otras fronteras parecieran estar condenados a lo que Corrabio denominó una inmovilidad agonizante. Podcast del GT de Claxo, Migraciones y Fronteras Sur-Sur.